Ya, bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a organizarlos de una manera un poquito diferente que los días anteriores, porque vamos a entrar directo a esta última etapa, que es de la presentación de los trabajos de titulación, y vamos a tener dos mesas, las dos dedicadas a esas presentaciones. Igual que ayer, todos los trabajos que vamos a ver hoy son trabajos, digamos, que están apenas construyéndose el proyecto, no son trabajos que ya tengan un desarrollo, y vamos a, pues, verlos así. Vamos a tener la presentación de varios trabajos en una primera mesa, después hacemos una sesión como de preguntas, comentarios, reflexiones para cerrar esa primera mesa, y luego hacemos un descansito y abrimos una segunda mesa igual, y para que no estemos tan agobiadas, tan cansadas, y no irnos de corrido. Entonces vamos a empezar hoy con la presentación de Ilse Daniela Cruz Salgado. Ella nos va a presentar la danza desde el humanismo en la educación dancística. Es una tesis lo que ella está proyectando hacer. Toda tuya la palabra. Bueno, pues buenos días. Mi tema es el humanismo en la educación dancística. A lo largo de mi trayectoria en la danza me he encontrado con maestros, maestras que sí son aptos y que en algunas ocasiones he visto que no son. Entonces, este tema tanto es personal como de una manera también colectiva. Este tema no se habla mucho, sin embargo, se sabe que existe. Voy a hablar sobre la danza en general, no me voy a referir ni a ballet, ni a danza contemporánea, ni a hip hop, sino voy a englobar lo que es la violencia sistémica en el área de la danza. Derivación. Análisis de la violencia sistémica de la danza. Palabras claves que nos ayudarán a comprender la diferencia de un buen aprendizaje de este arte. La importancia de escuchar y empatizar con el alumno, respetando su entorno personal. A lo que yo quiero hablar sobre este tema, que se me hace muy importante en las palabras claves que vamos a ver a continuación, son que para nosotros puede llegar a ser tanto el cuerpo, el dolor, el esfuerzo y el sacrificio. Entonces son cosas que a lo mejor las tenemos como muy arraigadas y muy normalizadas, sin embargo perdemos o no sabemos realmente cuál es el significado de estas palabras. Justificación. La vida estudiantil se ve afectada por la incorrecta metodología que se emplea en las escuelas de danza, haciendo que pase de la delgada línea entre la pasión por la danza a no escuchar su propio cuerpo por no saber ponerle un límite, en el cual el docente falta su ética al implementar actos violentos en el momento de realizar ejecuciones. Creo que muchos hemos pasado por esa situación donde nos ponemos tanto en riesgo física, emocional, psicológica, en donde no le estamos dando la importancia que nos merecemos como personas individuales. No nos tenemos que aferrar, creo yo, a la idea de ser mejor que el otro solamente porque la docente o el docente nos piden y nos exigen cumplir con un estándar, dejando de lado el compañerismo, hacer equipo con los demás integrantes que es la escuela, con nosotros mismos. Sin embargo, lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero manifestar es sacar a la luz todo esto y tenerle una solución viable para una mejoría de metodología de danza. Objetivos generales y específicos. Exponer el problema que se plantea. Y como específicos, cómo se implementa la ética en la docencia. Como general, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Como específico, realizar evaluaciones en la docencia. General, programa de educación Enséñame a enseñar. Y específicos, analizar de manera presencial
sale después de todo lo que ya se realizó durante el periodo del estudiante, valorar cuál es la importancia y los métodos del docente para con los alumnos. Ahora, les voy a hablar de mi definición de danza. Es lo que se construye, lo que se destruye y se transforma, expresión de lo que uno es, la vulnerabilidad y la fuerza, al ritmo del corazón y del pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Con lo del corazón. Más que nada como sentimiento, exploración, sensibilidad y pues todo aquello que te hace sentir, experimentar. El pensamiento lo relaciona más con la creatividad, con la espontaneidad, con todo lo que lleva a la imaginación, con todo eso que dices, quiero lograr esto, pero necesito también de una manera imaginarlo para hacerlo y lograrlo. Humanismo. La educación humanista como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que el alumno aprenda mientras se impulsen y promueven todas las exploraciones, experiencias y proyectos que estos preferentemente inician o desean emprender. Para mí, la docencia del humanismo en sí es el acompañar, el guiar, el promover nuevos métodos de enseñanza y nuevos métodos de aprendizaje. Sin embargo, hay maestros o maestras que impiden ese crecimiento de la persona. Violencia. Partimos de considerar como violencia en la danza a todo trato que agreda física, emocional, espiritual a la persona, tales como agresiones con palabras, burlas. Estos maltratos son considerados violencia a la integridad, tal como lo señalan los derechos humanos. Creo que a lo largo de la carrera he estado, bueno, desde mucho más antes, he estado con estos diálogos donde sí me llegaron a decir, es que tú no sirves para esto. Pero ¿por qué yo no sirvo? ¿Por qué mi complexión? ¿Por qué siendo yo no puedo lograr algo que me gusta hacer? Violencia sistémica. Se ha definido la violencia sistémica como cualquier práctica o procedimiento institucional que produzcan un efecto adverso en los individuos o en los grupos al imponerles una carga psicológica, mental, cultural, espiritual, económica o física aplicada a la educación. Significan prácticas y procedimientos que imposibiliten el aprendizaje de los alumnos, causándoles así como daño. Hay un ejemplo que me sorprende mucho porque es como si un alumno le dijera a otro estudiante, es que siento que no me funciona este ejercicio, es que siento que no me sale, y el compañero o compañera responde, es que tú no sirves para la danza. Entonces ahí ya hay un discurso antes de llegar al primer alumno. Ya hay un discurso donde si no te sale es porque no eres apto o no eres apta para estar en esta comunidad, en este tipo de danza. Las palabras claves. Cuerpo. Mi cuerpo no es una idea, no es un pienso y luego existo. Más bien soy cuerpo, existo y pienso. Es más, pienso con mi cuerpo. A veces se nos olvida el estar tan presentes, el tener la importancia que se nos da, el estar presentes con el cuerpo, que se nos olvida y dejamos que nuestro cuerpo sea manipulado de diferentes formas, psicológica, mental, obviamente, física, pero siempre y cuando, bueno, siempre
esto es olvidarse primero como su cuerpo, como una persona individual. Esto es olvidarse por completo siempre y cuando tengan un objetivo, pero un objetivo donde el proceso puede llegar a ser dañino. Es el dolor. Si no duele, no sirve. Si no te duele, es que no estás trabajando. El dolor, según la biopsicología, es una respuesta ante una estimulación potencialmente dañina, excesiva de cualquier tipo, lo que me lleva a esta respuesta. Vuelvo a decir, no es que no podamos, obviamente, no vamos a poder evitar los sentidos, ver algunas ejecuciones, algunos ejercicios. Sin embargo, tenemos que saber cuál es el límite de cada cuerpo, de saber hasta dónde es momento de parar y que el docente sepa hasta dónde el alumno tiene que parar para no arriesgarse a tener un desgarre, una lesión o algo. Tenemos muy normalizada la idea de que si nos duele algo es que sí lo estamos haciendo bien. Y por último, disciplina, y lo puse con sacrificio. Se describe de manera análoga el conflicto que provoca en el ámbito de la danza. La disciplina, como él dice, y lo vemos en la danza, fabrica individuos útiles y no personas. Esto me lleva a una clase donde la persona a cargo del docente pues sí nos hizo un comentario de si yo me disfrutaba antes mis clases, no les pido a ustedes que lo disfruten. ¿Cómo me pides a mí que no disfrute algo que no me gusta? ¿De dónde viene ese discurso? ¿De tus antiguos profesores? ¿Y por qué me lo das a mí? Si se supone que no debes de seguir con ese círculo vicioso, de estar con ese tipo de agresiones, con ese tipo de discursos. Por así. La técnica que toma a los cuerpos de quien danza como objetos e instrumentos de ejercitación se somete a una sujeción constante de sus fuerzas y les impone una relación de docilidad-utilidad. Es a lo que se le llama disciplina. Escondida en la disciplina se encuentra una manipulación que con cierta máscara de intenciones prominentes justifica el sufrimiento físico, el chantaje emocional de quien tiene el poder sobre el alumno que confía en las reglas de enseñanza. Muchas veces creo que tenemos la idea de que el maestro sabe, ella va a hacer lo mejor para que yo aprenda, pero no nos preguntamos de qué manera nos va a enseñar, de qué manera nos va a tratar. Solamente nos enfocamos en que si él sabe o ella sabe, yo voy a hacer todo lo posible por lograr algo de ella o de él. Sin embargo, no estamos aquí para cumplir expectativas de nadie, ni del maestro, ni del compañerito, no estamos aquí para cumplir ciertas cosas que ni siquiera pueden ir con nuestro cuerpo, con nuestra persona, con nuestra mentalidad. Muchas gracias. La matraca. Vas a exponer tu tesis, Alejandra, muy bien. Y la
su pueblo nos movió a través de los sentidos, experimentando el miedo, sistematización de obra, a asesora Petraela del Río Ortega. Al momento donde estés, si tú no voy a ponerle a mi obra una canción de Maluma porque no le va
sabes qué es lo que va a pasar, pero sabes qué va a suceder. Entonces, es como esa idea de los sonidos que te estén tocando y también lo que estás observando en ese momento. Esta obra va a llevar un proceso que va a ir por etapas, que son 3, y las voy a relacionar cada una. Por ejemplo, el oído lo voy a relacionar con el reconocimiento, el tacto con la exploración y la vista con el enfrentar. No voy a trabajar con los demás sentidos porque no sé, se me dificulta relacionarlos en las fobias con las que voy a estar trabajando son 5, que son unas que yo tengo y unas que son ajenas a mí, que he visto en algunas personas y que siento que son como las más comunes, que es la claustrofobia, la tripofobia, la aracnofobia, la ecofobia y la penifobia, que es el miedo a las muñecas, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a los insectos, el miedo a las arañas y el miedo a los puntitos que están muy puntitos o que hagan figuras geométricas. Para esto me estoy inspirando un poco en 2 chicas que hacen maquillaje en TikTok. Una se llama Cory Curran, que es la de la foto aquí, hizo un maquillaje inspirado en la aracnofobia. Otra chica que tiene nombre ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero está como Piper Art, no la puse porque no tiene foto de ella. Y un artista que también me gusta mucho, que es Jin Yorito, que esas son estas imágenes de aquí, y en realidad me gusta porque su personalidad es como muy amable, muy relajadito, y sus obras son muy grotescas, muy así. Quiero trabajar esto porque siento que en la danza es como que algo que casi no se ve, o si se ve es como muy poco. Entonces, en una clase que tuvimos con la maestra Rocío y con una compañera, estuvimos como experimentando cómo se sentía nuestro cuerpo con cosas viscosas, sacando como todo lo feo que puede transmitir nuestro cuerpo, ¿no? Tanto como posiciones, sentir las viscosidades, sentirte como muy plástica. Entonces es lo que quiero transmitir. Y obviamente para esta obra quiero poner clasificación y advertencias, porque ya que va a ser una obra sensorial, no quiero que la audiencia se sienta como invadida de si llega alguien y les toca la mano o sienten algo en la cabeza, y que eso pueda hacer que se salga, ¿no? Entonces por eso quería poner como advertencias antes de entrar, de que, oye, pues, puede que pase esto, puede que sientas esto, para que no se sientan como muy invadidos. Y voy a poner clasificación porque ya he visto en anteriores ocasiones que hay niños o así de que están en las obras y se salen corriendo, gritando, y hasta las mamás vienen y dicen, oye, ¿por qué presentaste eso? ¿Por qué están haciendo esas cosas? Están muy malas. Entonces no quiero que pase eso, y por eso voy a poner la clasificación. Y hasta el momento esto. Me regalaron una gelatina. Sean ustedes muy bienvenidos, primeramente, mismamente.
Bueno, damos la bienvenida a Stephanie Valdovinos González, que nos presenta la danza como apoyo para infantes en situación vulnerable, enseñanza-aprendizaje, y su asesora, Coyomer Enstix. Buenos días a todos ustedes. Bueno, mi título es Danza como apoyo para infantes en situación vulnerable, área de la salud. Y bueno, con área de la salud me refiero a niños con cáncer. Me gustaría trabajar en el hospital infantil con niños con cáncer y con sus familiares. Y bueno, les voy a platicar un poquito de por qué escogí este tema. Bueno, tuve una experiencia con una primita que tuvo cáncer y todo este proceso pasó en pandemia. Pues muy difícil porque estas noticias llegan de la noche a la mañana, cosas inesperadas. Y pues mi familia y yo le estuvimos compartiendo algunos videos, le mandábamos videos de contando cuentos, videos de cosas que grababa de la escuela, de bailes, y veíamos que eso le ayudaba mientras estaba pues, en el hospital, mientras estaba como en reposos o que estaba en observaciones, así. Y pues mi tía nos contaba que le hacía muy bien porque había momentos en los que pues, no había nada que hacer o estaba aburrida. Y pues esto fue por lo que pues vino esta idea de trabajar así, compartir la danza a los pequeños. Pues voy a trabajar con la danzaterapia, o danza creativa, que es una serie de ejercicios y dinámicas para que el infante pueda mejorar su estado de ánimo y pueda convivir de una mejor manera con los demás niños y con sus familiares. Y pues la danzaterapia es la terapia que utiliza el movimiento como un proceso para promover la integración emocional, cognitiva y física del niño. La danzaterapia en los niños apunta a la autoconciencia, a explorar el interior del propio cuerpo, al desarrollo de la creatividad, al descubrimiento de las propias posibilidades y a ser capaces de expresar las emociones a través del movimiento. Con las dinámicas que me gustaría trabajar, pues son trabajar con música, llevar juegos, con algunos cuentos, con objetos, y pues en este proyecto me gustaría trabajar también con los familiares y se llevaría pues una parte con los infantes y otra parte con los familiares, porque son procesos distintos los que lleva pues, el infante y los que lleva el familiar, que también lleva mucha carga emocional y pues es ahora sí que pues, la fuerza también de los niños. Y otra parte con los niños para pues, bienestar, jugar y también dependiendo de cómo se encuentren físicamente, porque pues, ya sabemos que esta enfermedad pues, es muy desgastante y depende del tratamiento que se esté llevando a cabo, es el efecto, la reacción que tiene en el cuerpo de la persona. Pues mi objetivo en este proyecto pues es que pasen un momento agradable, que disfruten y que su estancia sea un poquito menos pues difícil. Igual con los familiares, que tengan un momento en el que puedan como que es difícil como que dejar de lado la situación en la que están, pero también que sea como un momento de respirar, un momento de estar como que con ellos, como que de las emociones y todo lo que traigan atorado lo puedan ir sacando con el movimiento y con las actividades que se lleven a cabo. Y también otra parte quiero es trabajar los papás o los cuidadores con los niños, para que tengan una diferente relación dentro del proceso en el que están, ya que siempre es como que yo te estoy cuidando y estoy aquí, pero como que estamos los dos aquí, y que sea como algo distinto, que no sea también como esta parte de, pues sé que todo el tiempo estamos alertas, pero que sea distinto, que sea como un momento como antes, poder decirlo, como de jugar con la familia y con los niños. Y pues es muy
cuáles son sus condiciones físicas para llevar a cabo las actividades. Igual las actividades van a estar pues muy bien pensadas y para trabajar como cualquier cosa que pueda pasar, que sean moldeables para lo que pueda pasar en ese momento. Y pues otra de las cosas que será pues resultado sería que fortalece y fomenta la socialización e integración, estimula la integración sensorial, reducción de ansiedad, mejora el bienestar general y ayuda al manejo de las emociones. Esto también es parte del objetivo que me gustaría que hubieran las personas. Y pues también igual la relación de los compañeros de habitación con los niños, que puedan como que jugar también entre ellos, divertirse un poco. Y pues mis conclusiones es que considero que es muy beneficioso el trabajo de la danza creativa en los niños, ya que permite desarrollar y implementar su desarrollo emocional, cognitivo, psicofisiológico, creativo y social. Y pues bueno, apenas estoy en el proceso de desarrollar una planeación, como que ya bien tengo qué elementos me gustaría utilizar, pero ahora estoy como que en el proceso de ver cómo los voy a utilizar. También me gustaría hacer un trabajo de campo, que será visualizar los espacios, los niños, si es que sí es posible, para sí mismo llevar un mejor material que pueda ser pues bueno y se pueda utilizar sin ningún pues problema. Y fuentes, y pues creo que sería todo. Bueno, damos la bienvenida a Jenny Guadalupe Gutiérrez Sierra, en las comunidades indígenas, de enseñanza, aprendizaje, y su asesora, la doctora Alejandra Rabanal. Bueno, empecemos. Porque si cuando usted
humanos y nos hace más sensibles. Creo que el arte y la danza abre muchísimo la mente, la imaginación, entonces para mí eso es muy importante llevarlos a las actividades. ¿Cuáles son mis objetivos al realizar este taller? Tienen espacios de creación y reconocimiento, de conocer la danza contemporánea, de desarrollar el imaginario desde la improvisación. ¿Cómo se planifica el taller? El taller tiene una duración de 3 meses en donde se dan clases de improvisación, con una actividad técnica de definición, entre otras. Este taller se ha impartido especialmente para jóvenes adultos de 14 a 30 años. Algo que pensar, ¿cómo se va a planificar un taller? ¿Desde dónde se va a dar? ¿Qué le ayudaría a los jóvenes y qué no? Entonces, ahorita no tengo como un plan específico del primer mes se va a dar esto y esto y esto. Creo que es importante ver cómo se sienten, cómo lo sienten, para poder como desde ahí partir. La improvisación les ayuda, pero ¿desde dónde? Tal vez desde, vamos a poner como consignas como de algo que ya se conoce, sé cómo se mueve el agua, vamos a empezar con la improvisación, con un movimiento de agua. Entonces esa es como la idea de cómo se van a planificar los talleres. ¿Por qué el taller se ha impartido solo para las juventudes y personas adultas? Creo que muy poco se habla de las juventudes y de las personas adultas, muy poco se les dan los espacios de creación, o al menos en mi comunidad solamente son para niños, que es como de pues en la escuela pues te ponen a jugar, te ponen a dibujar, la primaria también, pero cuando entras a la prepa, cuando entras a la secundaria, universidad, ¿qué hay? Nada, se pierde todo esto. Y creo que para más que nada las personas de 14 en adelante, los jóvenes, se están conociendo. Y no sabes en ese momento qué pasa por tu cabeza, qué sientes. Entonces siento que la danza de alguna manera ayudará a conocerte y saber qué estás pasando por ese momento, qué es lo que sientes. También está mucho la situación de las personas que, como en mi comunidad lo reitero, no hay nada. Entonces es muy fácil que los jóvenes caigan como en alcohol, en las drogas, porque ¿qué hay? En la tarde no hay absolutamente nada. Entonces es como que es un método de distracción de alguna manera. Y yo sé que no, sería increíble que todo el mundo saliera de las drogas y del alcohol, pero de forma excesiva, pero sé que es imposible. Pero sé que si entran 2 o 3 personas, creo que para mí sería increíble que este cambio, aunque no sea en gran amplitud, pero que sí tenga una repercusión en alguna o 2 personas, que eso creo que para mí eso es suficiente. Entonces, más que nada busco eso, un espacio para las personas adultas y espacio para los jóvenes, como lo dije, para que se conozcan, se desarrollen, tengan un espacio de creación en las tardes. Lo he dicho, no buscamos que sean grandes artistas, que sean profesionales, sino que conozcan el arte, que sepan que es el arte, que también no lo vean de manera profesional, pero que sí se conozca la danza y el arte en las comunidades donde no se conoce, y darles esta oportunidad, darles este espacio a los chicos. ¿Cómo invitaría a la familia que se lleve todo esto? ¿Cómo se invitaría a la comunidad para que se interese? Ya que es un espacio donde no se conoce la danza contemporánea, que no se tiene conocimiento sobre ello, se llevará a la secundaria preparatoria universidad una pequeña presentación para mostrar lo que se trabaja en la danza contemporánea y así poder generar intereses en las personas. Esto se me hace como una alternativa, ya que para muchos de nosotros a mí aún me cuesta decir que es la danza contemporánea, porque creo que siempre cambiará. Yo tengo una perspectiva de que era la danza contemporánea cuando entré al preparatorio, ahorita que es la danza contemporánea. Sé que en 3 meses tal vez una idea de la danza contemporánea cambie. Y si algunos para nosotros es difícil entender que es la danza contemporánea, creo que para alguna persona que no sepa que la danza contemporánea es muchísimo más difícil. Creo que la danza contemporánea se explica muchísimo más cuando ves, cuando lo sientes. Entonces es una manera para invitarlos, para llevarlos a... Y pues esto.
Okidoki, pues vamos a entrar a la otra parte. La idea es que planteemos comentarios, preguntas, reflexiones y también tomando en cuenta que son proyectos que están en proceso, las preguntas pueden no responderlas si no quieren, que nos presentaron. O sea, las preguntas pueden ser detonadoras de otras cosas a futuro al desarrollo del proyecto. Si ya saben qué, pues pueden responder. Si no, pues anotan y será como el trabajo que hicimos anteriormente con las primeras preguntas, ¿no? Posibles líneas que abran y todo eso, ¿no? Entonces, pero pues la idea un poco es poder socializar lo que cada una de ustedes está planteando. Entonces, dicho esto, ¿quién quiere empezar? Adelante. Pues bueno, nada más como comentar que la verdad es que, por ejemplo, el proyecto de Dani se me hace muy honesto. Me gusta mucho que esté hablando justamente desde lo que ella desea y desde la parte de que a mí me pasó esto, no quiero que a más personas les pase. Creo que es súper importante tener esta conciencia de que la educación se tiene que transformar y que justamente tienen que transformarse ciertas conductas que si bien empiezan a haber cambios, todavía siguen vigentes en mucha gente, ¿no? Y que justamente si ya se quitó el dicho de la letra con sangre entra en todos los ámbitos, ¿no? Y que justo en el ámbito deportivo se romantiza esta parte del sobreesfuerzo, el violentar a las personas, el sentirse como, pues yo soy docente, entonces yo puedo hacer comentarios acerca de las alumnas, de su autoestima, de un montón de cosas, ¿no? Y es justamente el docente responsable y consciente de todo esto, no tiene por qué empezar a hacer. Entonces, qué chido que Dani esté justamente tomando ese papel de voy a ser una docente responsable y no quiero repetir estos patrones y quiero que mi forma de educar a través de la danza sea súper distinta. Y esta necesidad de transparencia, la verdad es que me gusta mucho, porque ahorita, o sea, la vez hablar ya es un tema que justamente la pregunta. Me gusta mucho. Yo. Híjole, es un tema bien cabrón, porque yo creo que cuando vamos a hacer una observación sobre algo que nos mueve, que trasciende, que no queremos permitir, que está todo esto, también hay que saber cómo pensar desde dónde me estoy situando, desde dónde voy a discurrir, desde dónde quiero hablar. Y yo pienso que en tu tema, Ilse, es muy importante que tú no solo sitúes a quien proporciona generar esa situación, que podría ser el profesor o la profesora, ¿no? ¿Qué herramientas, qué metodología, cómo me aborda, cómo me acerca? Sino también qué pasa con el otro lado, con la conciencia y el autoconocimiento de la persona que está siendo sometida a ello. Porque creo que en muchas ocasiones hay como una cuestión ahí medio pasivo-agresiva, una que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje y que es el sometimiento o que tú pensarías que es lo normal, como decías, uno asume a vivir con dolor. Pero también está la otra parte extrema de no externar en el momento que algo me está pasando en el sentido humano, ya no pensando en la cuestión de en dónde estoy desarrollando con mi cuerpo o cómo me siento sometida, sino en la cuestión humana. Yo también no he aprendido a decir me duele, estoy incómoda o preguntar esto es normal. Uno asume también muchas posturas y las haces tan tuyas que piensas que esa es la forma en la que se tiene que caminar. Y entonces tienen que pasar muchos semestres o años para que digas, ay chinga, esto no es normal, ¿no? No es normal y he aprendido a caminar así. Entonces como que también estaría interesante preguntarse como esta línea, esta delgada línea, ¿cómo me doy cuenta que algo no está bien? ¿Cómo puedo reconocer o cómo yo le podría decir al otro, el que me va a escuchar, ¿sabes qué? Porque tú estás hablando como de reconocimiento y de que tú le puedes decir a lo mejor a los demás, ¿sabes qué? Si está la onda como para que no te pase a ti lo mismo. Entonces, ¿dónde está esa línea que tú
sientes a nivel cuerpo, pero también a nivel, porque hablas de ética, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con esa delgada línea entre la relación de maestro, alumno? Y yo me atrevería a pensar que también está la relación entre compañeros. ¿Por qué? Cuando uno está en clase y no asume qué tipo de movilidad tiene, cómo es tu cuerpo, hay unos que tienen hiperflexibilidad, hay otros que tienes que trabajar para llegar ahí, hay otros que no van a llegar jamás ahí, pero resuelven de otra manera, y entre compañeros entonces dices, híjole, es que yo debería de estar así, ¿no? Y a lo mejor dice que le dolió poquito, pero yo no reconozco, o sea, a veces reconoces tus experiencias y a tu cuerpo desde la experiencia del que está al lado. Entonces también sería interesante como ver qué mecanismos son los que se activan o de qué manera hay esa conciencia tuya. ¿Cómo alguien podría decir, a lo mejor no es que haya un manual, ¿no? Porque no hay un manual de eso, pero sí en un sentido humano que tú estás hablando, sí debería de haber un reconocimiento de cada uno, como decir, desde aquí estoy generando, esto lo reconozco en mi cuerpo, esto no, y la forma también de establecer si es fácil o no es fácil, establecer un diálogo con el profesor o con la profesora. Es decir, yo le podría decir a un profesor, oye, me estoy sintiendo incómodo con esto, incómodo con esto, a veces no pasa. Como no pasa, también pasa. ¿Qué lo determina? En muchas ocasiones es que el profesor o profesora es alguien que está compartiendo conocimiento y se reconoce contigo a la par, y en otras ocasiones es todavía, ay, otra vez no quiero utilizar esa palabra, pero ni modo. En muchas ocasiones estamos tan colonizados que todavía sigue esta onda de yo aquí desde mi pedestal, desde mi punto te voy a decir cómo está la onda, y si no pasas por esas cosas entonces no se está generando, no está pasando nada. Y entonces, ¿cuándo se rompe como eso para poder dialogar también, no? Ya, hasta aquí mi comentario. A mí me gusta mucho tu tema y siento que es un tema bastante que tiene muchas implicaciones sociales, no solamente en la danza, sino en cómo coincidimos la educación en sí, cómo coincidimos el arte, o estructuras que tenemos muy romantizadas y seguimos perpetuando, justamente porque para que la violencia pueda existir y pueda seguir estando en un espacio, existen múltiples factores que permiten a que siga existiendo. Está el docente, están los alumnos, la relación que tiene el docente con los alumnos, la relación que tienen los alumnos entre ellos mismos. Siento que valdría la pena igual, como estás hablando de eso, ahorita existen como muchas estrategias en otras escuelas o así, de las diferentes acciones que se pueden tomar cuando ocurre un accidente así, como para agarrar conceptos que quizás te podrían ayudar, como por ejemplo revictimización, que ocurre mucho cuando son víctimas de violencia, y también como para ver cómo está funcionando esa onda, o sea, qué está pasando realmente cuando ocurre eso, porque eso que decía Pedra es cierto, o sea, hay algunas estrategias que apuntan a que, por ejemplo, puede existir un diálogo, pero hay que checar qué tan factibles son, qué no tan factibles son, quiénes las han implementado, de qué manera las han implementado, a lo mejor para apoyar tu tema. Pero me parece que es un tema bastante, que vas muy bien, o sea que lo vas, yo te conocí en cine, pero también nos estaba viendo pues cuál tema es, por qué y así, y te veo muy enfocada y te veo muy hacia allá, hacia donde vas. Y pues te quiero felicitar, obviamente es proyecto inicial, o sea apenas estamos viendo y así, pero pues va súper bien y me da mucho gusto que seas entrona y que tengas una perspectiva con respecto a esto que nos ha tocado a todos en algún cierto punto de nuestra educación, y está bien padre que lo digas porque lo que estás haciendo es un ejercicio político y yo como persona que baila te lo agradezco mucho. Yo para sumar a lo que dice la maestra Fedra, hablaría de ese término en psicología de indefensión aprendida, que es el
a grandes rasgos cuando se agotan los mecanismos de defensa y reconocer en ese proceso cómo restablecer límites y, dicho de otra forma, la deconstrucción como el proceso de aprendizaje, que también es importante tanto aprender como desaprender todas esas construcciones que vienen desde lo estructural y desde lo sistema. A ver, entonces vamos por orden. A ver, bueno, como referentes ya hay por ahí un estudio muy específico en la acerca de la violencia específica en la educación superior. Creo que ahí vale la pena que vayas delimitando, porque es fácil que dices en la danza, pero es así, el espacio grande, entonces te va a cambiar pues, que tal vez cada día te vayas echándole como un poquito a la cabeza de educación, que también es tu show, un poco por lo que dices, creo que a lo mejor puede hacer como mucho de este estudio que está sobre la violencia en las instituciones de educación superior. Ese es una. Al ser un, ¿cómo se llama? Al ser un hecho multifactorial, pues vas a necesitar como ir justamente determinando cuáles son los elementos que vas como a trabajar, porque si no te va a comer. O sea, es el mundo de bibliografía, de referentes y de situaciones incluso vivenciales que puedes tener, puede ser gigantesco. Entonces creo que es como un buen momento como delimitando cuáles cosas vas a tratar. Siempre, especialmente cuando tenemos estos temas complejos, siempre es muy importante enunciar, me voy a basar en estos elementos para que justamente no se te vaya a venir abajo el tema, porque digan, es que no más te cuenta esto. Sí, porque estoy diciendo que solamente estoy trabajando sobre estas líneas y eventualmente puedes, ya como una cuestión metodológica, eventualmente puedes hacer como este tipo de observaciones. Bueno, esta situación puede inferir, esta situación puede inferir, sin embargo, incluso está interesante. Y otra cosa que sería muy importante ya en el sentido del estudio de las metodologías de esta situación es que le echaras un ojo al Archivo General de la Nación, donde está explicitado el primer objetivo general de la primera escuela de danza en México y que le eches un objetivo a todos los demás programas de estudios que hay en el país. Te vas a encontrar con una decepción bien grande. Y es que los objetivos realmente no han cambiado. Entonces, tanto metodologías como las, ¿cómo se llaman? Los objetivos generales de estos planes de estudio siguen anquilosados en tiempos post-revolucionarios tempranos, ¿no? Entonces, sí valdría mucho la pena que empezaras como a desmarañar esa trama sobre la Escuela Mexicana de Danza, y hablo de la Escuela Mexicana, de todo lo que hay, como de propuestas pedagógicas, y cómo han ido funcionando, se han ido entretejiendo estas estructuras que dan lugar a nuestras instituciones donde se está gestando el problema del que estás hablando, porque eso también te puede ayudar. Tú decides qué camino tomar, son observaciones así de, a ver esto, a ver esto, a ver esto. ¿Dónde está la línea de las fobias? ¿Hay de uno por uno, Magaña? Sí, lo voy de uno por uno. ¿Dónde está la línea de las fobias? ¿Me quieres en lo mismo de cada? 11. Línea de las fobias. Está bueno, pero creo que también vale la pena que te eches un clavado en todos los estados hormonales que desatan ese tipo de situaciones, para que los puedas relacionar de una manera muy directa entre justamente esta particularidad emocional y cómo estos estados hormonales detonan un montón de cosas físicas que a lo mejor puede ayudar mucho. Había una cosa que hablaba sobre la postura de defensa, pero si tú vas al Estado de México, allá la postura de defensa no existe, allá es una posición agresiva, entonces también existe como ese tipo de cosillas que te pueden determinar muy claramente qué va pasando en ese sentido. ¿Qué más me faltaba? ¿Tú fuiste? Fanny y Jenny. Sí, pero Fanny, ¿fuiste qué? La área de salud. Sí. Ah, el área de salud. Ok, está bien chido. Porque haces una parte muy clara que creo que tiene que ver con entender en qué momento tú puedes intervenir y en qué momento no puedes intervenir. Porque muchas veces
La otra parte que habla, me parece que se ha ido por ahí perdiendo, que tiene que ver un poquito también con lo de la línea de las comunidades, es que tiene que ver con que se nos ha hecho creer hasta de los últimos 20 años sobre el arte como discurso político y crear, o sea, sí, bueno, pero el placer, el bienestar, el dar un espacio justamente para el goce, chulos, es la cosa más política que puedes hacer. Lo primero que haces, o lo primero que hace un sistema, después de limitar el acceso a todos los bienes humanamente mínimos necesarios, es empezar a quitar todas las posibilidades de placer y de bienestar que tienen que ver con otra cosa. Todas las religiones lo hacen, todos los sistemas dictatoriales lo han venido haciendo. O sea, que lo empiecen a ver desde ese punto, o sea, tiene que ver con pasarla bien rural, porque yo sé que esto ayuda, eso está súper bueno y me parece que esa es una postura política mucho más potente que cualquier otro tipo de discurso. O sea, me parece que es una manera realmente de descolonizar, diría la maestra, ciertas estructuras. Eso me parece que es uno fundamental dentro de ciertos procesos. Y por último, la idea de las comunidades, ahorita es una cosa bien dura, porque las comunidades son complejas. Sí, las comunidades son muy complejas, especialmente cuando hablamos de danza, porque muchas veces, no todos, pero a veces desde la academia, no como desde la academia de nosotros, sino desde lo académico, se considera que hay no sé qué, y los pueblos que danzan, pues sí bailan. Y entonces llega uno con su bandera de contemporáneo a enseñarles a bailar a alguien que quiere bailar. Y entonces es como, ese me parece que va a ser como el enroque que vas a tener que buscar. Y creo que hay una cosa de Jerusalén que es muy chula, que no hace mucho tiempo empezaron a salir voces de las comunidades en contra de los becarios de Conacyt, que dicen: becario Conacyt, ya viniste, ya me tomaste fotos, ya me entrevistaste, ya te fuiste y yo me quedé sin nada. Tú te quedaste con tu beca, no me dejaste absolutamente nada. Entonces me parece que por ahí alcanzo a percibir que hay una situación, tal vez porque tú eres de allá, que precisamente habla no de ir a la comunidad, tal vez le pasa a eso, sino justamente de entender a partir de lo que la misma comunidad es. Me parece este discurso. Los pueblos que bailan, vamos a enseñar a bailar. Sí, exacto. Bueno, es verdad, o sea, es verdad, más bien, la situación tiene que ser abierta. Yo bailo de esta manera y cómo vamos a impactar este discurso que puede hacer que la comunidad, sin perder ciertos sentidos, obviamente la comunidad tiene que seguir evolucionando, pero sin perder ciertos sentidos que la conforman como tal, tenga este sentido de progreso, de la palabra nada más correcta, pero este sentido de crecimiento, ¿vale? Entonces me parece que eso que alcanzo a ver está súper chido, porque justamente rompe con esta postura de estas voces que nos hablan hace no hace más de 10 años. Yo porque el maestro Novedad se agasajó a todos y yo me quedé a medias. Perdón. Como retomando ahorita primero con Jenny, yo creo que tienes algo a tu favor, Jenny, que es precisamente que tú seas parte de la comunidad. Es decir, ya hay como un primer filtro que va a haber como empatía, ¿no? Y yo más bien lo que te diría es, sí, es ciertamente como dice Magaña, no es como el de vengo a descubrirles el hilo negro para que ustedes empiecen a abordar, sino más bien lo que a mí me ha pasado en el trabajo con comunidades así, cuando uno va a dar una propuesta, es como el reconocimiento que se les da no desde como comunidad, sino como personas. ¿Por qué? Los proyectos culturales quieren llevarles a las comunidades música tradicional. Y entonces las comunidades dicen, chinga, o sea, pues es que esto nosotros lo generamos aquí, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de danzas, tenemos este tipo de música, pues me vienes a traer pan con lo mismo, ¿no? Como si ellos no tuvieran otras necesidades. Entonces yo creo que más bien cuando se llegue o se quiera proponer, no se proponga como te vengo a traer algo nuevo porque tú lo desconoces,
sino más bien vengo a compartir algo que a ti también te habita, que a lo mejor no has experimentado mucho, y más bien de qué manera este sentido de apropiación que tienes de tu comunidad la puedes manifestar de muchas otras maneras, ¿no? Y al mismo tiempo se puede compartir y se pueden generar otras cosas. Y creo que eso detona precisamente en que ellos tengan un sentido de reconocimiento y de pertenencia desde, no como si se salieran de la comunidad, sino como que la comunidad no es lo único que los habita, porque sabemos que en muchas comunidades lo que tiene que ver con el arte y los oficios es como algo que se lega de familia en familia y a veces se tiene que solamente estar ahí y no hay otras cosas. Entonces, eso que tú decías de que se genera la cuestión del alcoholismo, pues es como solamente tener como un cachito en donde me puedo desarrollar o por donde puede salir todo eso que yo soy. Y el hecho de poder proponer otras cosas desde adentro, yo creo que permite también como el principio de lo que decías, no es como que sean bailarines de contemporáneo, sino como poder desprenderse de alguna manera y poder sacar otras cosas que les habitan y que son importantes, ¿no? Mon, yo creo que lo que me gusta de esto que han estado presentando es como que se están atreviendo a tocar otros lugares, otras perspectivas, otras manifestaciones, otras cosas que los habitan y que a veces no se hablan de ellas, ¿no? Yo creo que lo que dices de no tocar todos los sentidos, yo más bien te diría que sí se toquen todos los sentidos. Pero tú te vas a dar cuenta, a lo mejor hay ciertos sentidos que implican como un reto o mucho problema, pero yo creo que más bien te vas a dar cuenta que todos están súper conectados y que dependen unos de otros y que hay respuestas y que hay preguntas. Entonces como que sí sería importante hacer como un trabajo exploratorio que te hagas más consciente de ello, aunque yo sé que lo eres consciente, pero a lo mejor implica muchas cosas. Y la otra es como que va a estar padrísimo, que va a ser un trabajo sensorial, como qué estrategias se pueden llevar a cabo para que realmente no esté inducido el comportamiento de quienes van a estar dentro de esto que decías de poner como la advertencia, que sea en un sentido no de programar al otro para lo que puede llegar a encontrar, más bien que tenga como un grado de conciencia, como de autocuidado o como de responsabilizarte de tus emociones y entrarle, ¿no? Pero que no sea como inducido, porque si no entonces pues vas a ver otro tipo de cosas que están totalmente inducidas. Y lo interesante sería ver precisamente a partir de esta diferencia qué es lo que observas que está pasando. Entonces sí, la advertencia que tuviera que ser así como muy generalizada, ¿no? Como cuando tú vas a un parque de diversiones y vas a entrar a la casa de la risa o a la casa del terror, nada más te dicen no empujes, no todas esas cosas, y terminas haciéndolo, ¿no? O sea, te da terror y estrellas al mono así contra el muro, o sea, pasa todo lo contrario. Entonces, ¿qué tanto va a funcionar? A lo mejor sí ciertos parámetros, a lo mejor no entrada de niños, respeta a quien está adentro, habrá una salida de emergencia si sientes que no aguantas, como cosas como más holgadas y menos como tan estructuradas para lo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Y pues que esa parte de exploración te va a llevar a hacerte otras preguntas que tienen que ver a partir de tu exploración, ¿no? Fanny, tiki. Yo creo que tu trabajo también tendrá que tener ciertos, no filtros, sino más bien etapas. Una que tiene que ver con el reconocimiento, otra que tiene que ver con el acercamiento, es decir, cómo te haces tú parte de la comunidad. No como alguien nada más que llega y observa y te voy a proveer de felicidad, ¿no? Tú también tienes que tener una preparación, porque llegar a esos lugares y tocar esas vidas o ser parte de ellas involucra también un proceso anímico tuyo que debes de ser muy consciente de él. No de que no te vas a dejar vulnerar ni nada de eso, sino más bien como poder proponer desde donde quieres discurrir, como que haya una tranquilidad o haya un propósito claro con cada etapa.
pero primero yo diría como que formarás parte de la comunidad en el sentido de vamos a compartirnos de otra manera, hacer como algo diagnóstico también, como yo te decía, ¿no? Hay diferentes estadios de los acompañantes y de los niños, y hay momentos o hay áreas en las que los chicos están abiertos junto con los acompañantes a poder tener un momento en el que puede entrar esta dinámica, y sobre todo que se ha visto que el proponer este tipo de actividades es como incentivar su sistema inmunológico, ¿no? Es como un plus para reforzar o sentirse de otra manera, como no, y tiene que ver con los olores, con las sensaciones, con un montón de cosas. Y creo que de ahí puede salir algo bien bonito, no solo como un trabajo de titulación, sino también una propuesta de que ahí hubiera un departamento, a lo mejor ahí, donde se estuviera como dando continuidad a esto que tú puedes proponer para generar otro tipo de situaciones, y también como ver el arte, o desde donde lo quieres tomar tú, como ya no es como el vienen y me ven al teatro, sino es a partir de lo que yo genero, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he sistematizado en mi persona, qué propuestas puedo hacer allá, es decir, como rebasar esa frontera para que haya un cambio, ¿no? Que finalmente creo que es lo que se busca, de qué manera traspasamos esa frontera para encontrar otro tipo de cosas que no son nada más las que reconozco. O sea, salir de esa área de confort también produce como que haya propósitos diversos y como fortalecer también, ¿no? Entonces, pues, nada, gracias. Bueno, primero, felicitarlas porque hicieron muy buenas presentaciones. Yo pienso que tienen muchos elementos ya para conformar, o digamos para empezar a desarrollar sus trabajos. De todas formas, siempre hay cosas nuevas que pueden hacer. La otra que quiero es para ustedes, pero para todas también. Las cosas que aquí se dicen pueden ser detonadoras, les pueden servir o no. Al final siempre el trabajo de ustedes es de ustedes, y ustedes deciden. Claro, para eso tienes a alguien que te acompaña, y me alegra mucho porque veo que ya tienen como a sus compinches quienes les van a asesorar, para que haya ese diálogo de poner en acuerdo las ideas, ¿no? Pero siéntanse en libertad, que si en algún momento dado alguien les hace una propuesta que no les ayuda, escucharla, transitarla y dejarla ir, ¿no? Y al contrario, no dejarla ir antes de tiempo, porque a veces, sí, exacto, te dicen de un texto, de un concepto, y tú dices, a ver, este concepto lo agarro, lo veo, lo analizo, no voy por ahí, ¿no? Y te ayuda a afirmar lo que sí quieres, ¿no? O al contrario, a lo mejor te enriquece. Entonces, como ese proceso de diálogo ayuda, ¿no? Yo tengo algunas preguntas. ¿Vas a meter mariposas vivas? Llévate el guajolote. Si metes mariposas vivas, le pones una advertencia. Alejandra no puede entrar. Oye, va a cambiar el último guajolote por mariposa. No, guajolote sí. Te está esperando. Alejandra no puede, porque es una lagartija. Se va a comer las mariposas. No, está muy bien, yo creo que se va a ir. Me gusta además, ¿sabes qué? Dos cosas. Cómo tú vas conformando la obra, pero al mismo tiempo hay como un posicionamiento ético detrás, ¿no? Porque vas a entrar a tocar un tema que a quienes tenemos fobias nos puede llegar a sacudir, pero lo haces desde una postura responsable, pero al mismo tiempo atrevida, ¿no? Entonces es como cómo aprendemos a gestionar el miedo. Me parece que es un tema fundamental para las mujeres en particular, precisamente porque dentro de las estructuras de esta violencia sistémica a la que está haciendo referencia Dani, una de las cuestiones es las mujeres tenemos que dejarnos abrazar por el miedo y ya, ¿no?
Entonces es muy interesante, ¿no? Que lo pongas en juego, que juegues con él, pero al mismo tiempo en respeto, ¿no? Que me parece interesante porque es el mismo tipo de reflexión, aunque tu tema no es la violencia, aunque tu tema no es, pero es el mismo tipo de reflexión que está llevando a Dani a plantear lo que está planteando, esta importancia de las personas y del respeto y del bienestar común, ¿no? Que es muy interesante porque se juega además en todas, ¿no? O sea, tú estás pensando como una persona que esté en una situación de unas personas, porque son familias de vulnerabilidad, se pueden generar como actividades que ayuden a su bienestar, incluso en esa situación, ¿no? Y también tú estás pensando, a ver, aquí en esta comunidad no hay acceso a otro tipo de actividades que enriquezcan a las personas, por lo tanto acaban metidos en el alcohol y en las drogas. A lo mejor si abrimos otros espacios puede haber un espacio como de regeneración, ¿no? de las personas. Entonces es interesante cómo, aunque cada uno está en un tema que parece muy diferente, hay un sustrato ahí, ¿no? Entre todas que es la más importante, ¿no? Entonces, bueno, eso va muy bien. Jenny, tú dijiste una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. En las vacaciones pasadas, Fedra me invitó a un taller porque a Carmen le gustan las cuestiones visuales y el dibujo y no sé qué, a mi hija. Entonces, pues ven al taller. Entonces llegamos ahí y había niños chiquitos, había adolescentes, había señoras ya de la tercera edad, o sea, estaban todas las gamas de edades ahí mezcladas en el taller de quién sabe qué, porque así hicimos de todo. Y entonces fue muy interesante porque cada cual cumplía o adoptaba una posición activa ante el taller, ante lo que se estaba proponiendo a partir de su etapa de vida, ¿no? Y no había como que esta actividad es para tal edad, no, o sea, cada uno reaccionaba desde lo que era a una actividad colectiva. Entonces tú estás pensando o sea, dijiste de 14 a 30, eso incluye adolescentes, personas menores de edad y adultas jóvenes, pero adultas. Mi hija piensa que todos ustedes son unas señoras. Incluyéndote Magaña. ¿Pero por qué? Porque ella vive en un entorno en el que todas tienen 14, la más grande tiene 15. ¿No? Entonces, digamos como la convivencia en las escuelas rompe esa posibilidad de intercambio intergeneracional que desde mi perspectiva, pues sí, ok, te permite desarrollarte en ciertas cosas con tus pares, pero al mismo tiempo no permite que pasen muchas cosas que deberían de permitir, como por ejemplo romper el adultocentrismo. ¿Cómo coño te vas a dar cuenta de ese adultocentrismo si nunca tienes contacto con personas menores de edad, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese planteamiento y yo pienso, no te lo había escuchado y yo pienso que sería interesante como reflexionarlo para ver qué implica eso de generar un espacio multigeneracional, ¿no? Aunque sí pone cierta delimitación, ¿no? de edad, es una delimitación que abarca etapas muy diferentes de la vida. Entonces, eso creo que es buen hallazgo para meterle ahí cabeza. Y Dani, ahí empezaste a sacar unos conceptos, el del dolor, que ya los había sacado, pero los empezaste como a tratar de definir, ¿no? Todo eso creo que es bueno porque es como ya empezar a abrir el marco de asuntos claves a tratar, ¿no? La cuestión de la violencia sistémica, cómo funciona, cómo se trae a la danza, el esfuerzo, todo lo que implica. Y yo pienso que sería interesante las dos partes. La parte que cuestiona cómo se entiende el esfuerzo de manera negativa y cómo se podría reinterpretar, ¿no? El esfuerzo, cómo podría ser una manera positiva y enriquecedora de entender el esfuerzo, ¿no? Porque tú no estás proponiendo que la gente se quede en su cama acostada, ¿no? Pero hay que reinterpretar. Entonces yo creo que en esos ya como muy claros estructura que generaste ya, se puede como empezar a profundizar. Pues creo que eso quedó muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿No, Piti, no? ¿Tú?
Un último cosito, creo que en todos los trabajos hay una situación que además es bastante acertada, y es que empiezan a entender de manera muy clara la diferencia entre llevar el arte para construir y hacer, y entre llevar ciertas prácticas específicas bien delimitadas que se realizan en estos espacios de creación artística a espacios específicos, y creo que eso da una gran claridad a lo que están proponiendo. Eso me parece que en general es como bastante acertado, que es una manera como de despojar el nuestro artista y llegar a ser un proyecto muy centrado sobre